Amable audiencia, cordial sintonía. Plumas sobre ruedas, aquí en una emisión más de las 4 que hemos programado con el fin de conmemorar el ocaso del sesquicentenario y el inicio de estos 151 años de aniversario. Hoy ya es 11 de agosto, o sea, hoy ya se inicia prácticamente la conmemoración del año número 151. Y como el programa es de alternancia, el primero lo inició Kelly con su invitado Leonel Moreno. Yo el domingo pasado lo hice con el doctor Carlos Mauricio Méndez Bautista. Entonces hoy le toca iniciar a Kelly con este tercer programa. Kelly, muy buenos días y bienvenida a la información con su invitado. Gracias, don Jaime. El día de hoy me dirijo a entrevistar a una persona que con amor y esfuerzo ha dedicado su vida profesional al cuidado de la comunidad, en especial a los enfermos de Hansen del municipio de Agua de Dios y Contratación. Hoy, en Plumas sobre Ruedas, el doctor José Enrique Conde. Con la alegría que siempre ha caracterizado a este hombre cartagenero, hoy de 92 años, el doctor Conde, como muchos lo conocemos, nos habla acerca de su infancia y de su gran motivación para convertirse en médico. Desde pequeño, mamá murió cuando yo tenía por ahí 10 años, ¿no? Pero ella desde pequeñito me decía que yo iba a ser médico y que le iba a tratar a ella. Son recuerdos de aquella época. Ella me regalaba revistas de medicina. Sin embargo, siendo muy pequeño, el doctor Conde tendría que afrontar un duro golpe. En una ceremonia que hubo en Galapa, que es cerca de Barranquilla. ¿Recuerdas el nombre? Sí. Galapa. Entonces Galapa era nada. Hoy ya es como una ciudad, creo yo, porque he visto en televisión, no la conozco ahorita, pero he visto. Se ha cambiado bastante. Y Barranquilla mejor, porque Barranquilla también es un tierrero nomás. Mi mamá fue a la tal fiestecita y la luz eran unas lámparas de gasolina y se incendió la lámpara. Mi papá entonces cogió la lámpara y la echó para la calle y le cayó a mi mamá en la espalda. ¿Le cayó en la espalda? Y le quemó desde la espalda hasta las nalgas. Y duró un año en Barranquilla, en aquella época. Estuve en el hospital, la curaban, todos los días le hacían esa cosa, pero en aquella época, ¿qué curación era? Yo no sé qué, el plasto le ponían ahí de panela con no sé qué, pero no, la herida era herida abierta, completamente quemada, se veía. Murió mi mamá. Quedamos nosotros con mi papá, 4 hijos, todos chiquitos. ¿Todos hombres? 2 hombres, 2 mujeres. Pero todos pequeñitos. Bueno, yo seguí con mi papá nada más y los 4 hermanos. Y seguí así como pude, sin poder hacer mayor cosa. Pues estudiando. Yo era el primero en la clase. Yo me ponía por allá en el 15º lugar. Me hacía que me preguntaran y yo preguntaba y yo era el que ganaba las preguntas, yo era el que respondía y entonces yo gané justo en esos colegios chiquitos de Bogotá en aquella época. Después papá nos pasó para La Salle. Pero en La Salle, en el colegio ese de los hermanos de los cristianos, tuve un problema, me recuerdo de eso. No sé por qué razón me pasaron un papel con unas pinturas, eso que le pasan en aquella época, te puedes imaginar. El papel me lo pasaron. Era una pintura, tal vez de alguna otra persona, tal vez un muchacho desnudo, tal vez era, me recuerdo. Y en medio de la cosa, yo tal retrato lo fui pasando para adelante. Entonces los de adelante, que eran los queridos del pueblo, dijeron que yo había pasado eso. Eso fue castigo para mí, eso le conté a mi papá vino y regañó al profesor, que era entonces hermano de los cristianos, es hermano, casi le pega.
seguí en Cartagena, estudiando en el Colegio Universitario de San Pedro Claver. Hice mi bachillerato allá, en Cartagena, terminé el bachillerato y me fui a Bogotá. Me mandaron a Bogotá cuando estrenando avión con los 4 hermanos. Mi papá nos embarcó A Bogotá. para Bogotá. ¿Y a dónde llegaron? Nos recibió un tío, hermano de mi papá. Pues me presenté a la Escuela Nacional de Medicina. Éramos, pues no me recuerdo, 220 estudiantes en la Escuela Nacional de Medicina. 220 integrantes. Yo me recuerdo en medio de mí que ingresé como único estudiante de la costa. Ese año ingresé a la Facultad de Medicina como único. Entonces yo de orgulloso puse un telegrama a mi profesor director en Cartagena diciéndome que había ingresado a la Escuela Nacional de Medicina gracias a haber estudiado en el Colegio Universitario de Pedro Claver en Cartagena. Le ponía yo de ejemplo mi colegio como único estudiante de la costa que ese año ingresó a la Escuela de Medicina. Y pasé y seguí haciendo en ese año que ingresé a la Escuela de Medicina murió Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán, un hombre que iba a ser presidente de la República y lo mataron. No sé si tú recuerdas algo de eso en la historia. Entonces ese año lo perdimos porque hubo una revolución, mierda. Mataron a otro muchacho compañero, lo mataron en una revolución, una revuelta de esas que hicimos en Bogotá, y él recibió un disparo, lo mataron. Uno de los muy formales, ya desde entonces, en el primer año de medicina, ya se conocía como gran estudiante este muchacho. Después de su paso por la Universidad Nacional, el doctor Conde nos habla del inicio de su experiencia profesional. Hice el rural ya, era médico, pero en aquella época era difícil ejercer. Ah, ok. Empezó como ayudante, como auxiliar. Para un pueblo, para otro pueblo, después como ayudantes de varios médicos. Eso me hizo ejercer a mí y comprender mejor la medicina, porque ayudaba a un médico y llamaba al otro, y ellos me quisieron porque yo me recuerdo que muchos médicos dijeron en principio, después de hacer una cirugía, neurocirugía, que hice varias, pero este colega se me llevó de neurocirugía, fue tal la manera como le ayudé que salimos de la escuela y dijo, en principio no volveré a hacer una cirugía si no es usted mi ayudante, porque le gusté cómo le ayudé. En aquella época era muy sobado, y era con uno y era con otro. Yo pasaba de un ayudante a otro, de un cirujano neuro, porque me inicié por ahí, con neurocirujanos. En la clínica de Señora de la Paz, no recuerdo exactamente. Pero se iba de una parte a otra, donde estuviera el médico me decía, en tal parte vamos a operar mañana, y allá caía yo para olvidarlo. Y en la otra clínica era de otro lado, en la otra clínica de otro lado, y así me fui agregando a los colegas, haciéndome conocer. Sí. Y como médico, habiendo hecho rural, pero sin poder ejercer, porque todavía no se podía, porque no sé qué vaina había en aquella época. Años después ya el gobierno autorizó como médico, entonces me emplearon en el Ministerio de Salud como médico, pero no con el título de médico. Yo tenía, como te digo, una serie de cosas, de sistemas de aquella época. Cada año le cambiaban a uno el título y el nombre, y al otro año 6 meses con otro sistema, y así hasta que al fin se logró que me nombraran médico ya con el Ministerio de Salud, que fue cuando me mandaron para Agua de Dios,
y después para contratación. Ah, De pequeño, ya médico, pero no tenía yo el título de médico. Después de que ya el mismo ministerio ya me devolvió mi título y me puso a trabajar como médico con el ministerio. Te digo, entonces fue cuando me dieron el título, en 1958. Se fue antier, ¿verdad? hace unos cuantos días. Bueno, de todas maneras también, como tenía que estar dando informes de mis trabajos aquí y en contratación, que es en Santander del Sur. Informe, yo iba a Bogotá, daba mis informes, volví a dar tal, ya al fin me graduaron como médico y pude ejercer como médico ya. Entonces fue cuando ya me dieron el título. Pero antes era médico sin el título, sino con nombres que el gobierno le ponía a uno cada 6, 8 meses, otro título, otro nombramiento, pero era simplemente jefe de determinado. Bueno, al fin se decidieron, ahora no a mí, a todos los médicos de mi época era un problema grande. Entonces, cuando ya me decidí, yo había trabajado acá, yo había trabajado en Agua de Dios. Entonces me resolví a seguir trabajando con la lepra. ¿Y cómo era trabajar con los enfermos? Estaba hospitalizado prácticamente yo. Por mucho tiempo trabajé yo en el Herrera. Como médico cirujano hice muchas cirugías allí. Hoy no me dejan porque no soy cirujano especialista con el título de vainas de las vainas de ahora. Sí, Ahora para ser médico se necesita una serie de certificaciones. vainas y de cosas. Yo hice más cirugías que los cirujanos de hoy. Porque como especialistas que son no hacen sino ciertas cosas, especialistas. Sí. Te repetía yo hoy, es para hacer este dedo tiene que ser cirujano de este dedo. Y así sucesivamente. Hoy yo no podría ser cirujano de nada. Y yo hice cirugías de todo. Lo que lo sabía hacer, porque me enseñaron a hacer. Sí. Y hasta eso me dieron el título, médico cirujano. A raíz de ese conocimiento que adquirió con los enfermos, iba de pronto a hacer seminarios, a enseñarles a otros doctores, ¿o cómo fue en ese tiempo? Sí. En una época venían los colegas especialistas. Venían y aquí en Agua de Dios, en la casa médica, nos reuníamos, hacían las conferencias, estábamos todos. Sí, era entonces la época de la ira y de la venida de los maestros que venían y nos daban más lecciones, más enseñanzas, oían al uno, oían al otro, y tal, luego, y otra vez volvían y otra vez, y así era el sistema. Los médicos que trabajaban en el Ministerio de Salud venían acá de vez en cuando y nos advertían, especialmente a mí porque yo era el jefe prácticamente de los médicos de acá. Finalizando la entrevista, el doctor Conde, profesional con más de 50 años de experiencia en el tratamiento del Hansen, nos da su opinión acerca de esta enfermedad. Es que para mí la lepra nunca ha sido contagiosa. Esa es otra cosa que te puedo advertir, que te puedo aclarar. Nunca ha sido contagiosa. Más ver enfermos de lepra, que yo creo que nadie lo ha visto. Como tú me ves, con todos los años que tengo yo trabajando con los enfermos de lepra, nunca me dio ni me asistió ni me pareció nunca que fuera enfermedad contagiosa. Inventaron en aquella época, muy recientemente llegado yo acá, sacarles la sustancia de los enfermos de lepra, sacarles de los tumores que tenían, sacar esas lepromas y hacer una sustancia
una especie de lavado para hacer vacuna contra la lepra. ¿A ustedes los vacunaron con esa sustancia? Ahí se le digo. Entonces, esa sustancia era conseguir los enfermos de lepra, sacarle esto, hacer lógicamente la lepromina, que era lo que llamábamos, con las condiciones en que era hecha esa lepromina, la hervidura, la cosa, toda la vaina. Y luego de eso sacar y en cada brazo ponerle a los pacientes, inyectarlos para vacunarlos contra la lepra. A los pacientes. A los- Y a los médicos no. También, a los médicos también, sino que yo no me quise dejar poner esa vaina. ¿Y qué percibía usted en las personas que se dejaban vacunar con esa sustancia? No pasó nada, a nadie le pasó nada. Ni mejoró queda? ni empeoró. Nada, queda la cicatricita ahí, pero no pasó nada. No, la enfermedad se fue acabando, igualmente, poquito a poco, se fue acabando. ¿Por qué? Porque no es contagiosa. Doctor Conde, gracias por recibir hoy a Plumas sobre Ruedas en su casa. Con mucho gusto, señor usted. Bueno, hoy mi invitado tiene que ver con el programa o con el recordatorio que yo hice hace 8 días sobre una de las páginas trágicas del Lazareto de Agua de Dios, que yo titulé El exterminio de los rebeldes o la masacre del 24, el 19-24. Esto en referencia a que yo dije que posterior en el epílogo, en otro programa, tendríamos un invitado especial muy acucioso, una persona que investiga, que profundiza sobre un tema cuando está haciendo sus investigaciones y que posterior a ese recordatorio de hace 8 días que terminó con el tema de que han sido depositados, que hay un monumento a los mártires en el cementerio, pues el investigador que lo tengo yo hoy como invitado es Edgar Rodríguez. Él no se quedó quieto, le gustó el tema, lo leyó, posteriormente se fue a hacer investigaciones y se fue nada menos que para la Casa Cural y desempolvó el libro de defunciones y encontró una serie de anotaciones que tienen que ver precisamente con esa tragedia que estamos mencionando. Don Edgar, muy buenos días. Buenos días, don Jaime. Agradezco la invitación y con mucho gusto estamos prestos a medio a aclarar algunas cosas que tenemos dudas a través de la historia. Y esa investigación que usted hizo y esas anotaciones que sacó del libro de funciones nos deja también una serie de interrogantes. Pero debemos ver qué cosas curiosas encontró usted referente con esta masacre. Bueno, hay una tradición oral que nos habla de que supuestamente los enterraron en fosa común. Es una suposición que hay. Sí, y sobre todo que lo ratifica el monumento, que significa el pueblo más los 9 troncos. En lo que pudimos averiguar, me llamó mucho la atención encontrar los nombres de las personas y la fecha de defunción de cada una. Esa es una de las curiosidades grandes. Claro, porque no todos los que fallecieron a raíz de esa... ¿Murieron ese día? No murieron ese día. Acá traemos les voy a leer. El título es Muertos en la refriega del 24 de octubre de 1931. Dice, Maximiliano Ospina, el Opita, tenía 38 años, era enfermo, murió el 26 de octubre
de un balazo en la refriega del 24 de octubre, 2 días después. 2 días después. Era natural de Neira. Listo. El segundo que aparece es Eduardo Ovalle, enfermo, natural de Subachoque, y en la nota marginal de cada acta de función dice: murió de herida grave en la refriega del 24 de octubre. Van 2. Rito Antonio Moreno Torololo, El bobito del el pueblo. bobito del pueblo, tenía 24 años, era sano, había nacido en Agua de Dios y murió el 26 de octubre de 1931. Murió de un balazo en la refriega del 24. O sea, También murió tampoco murió 2 días el 24. después. Marco Tulio Ríos tenía 61 años, era enfermo, natural de Salamina, y murió de un balazo en los pulmones en la refriega del 24 de octubre. Antonio Vélez, de 45 años, enfermo, natural de la Estrella, Antioquia, murió el 1 de noviembre de un balazo que recibió en la refriega del 24. 7 días después. 7 días después. Raúl Duarte murió el 7 de noviembre. Imagínense que habían pasado más días. Tenía 32 años, era enfermo, natural de Vélez, y murió de una herida que recibió en la refriega del 24 de octubre. Ahí aclaran muy bien el hecho. No pasó desapercibido ni nada, ya toda la población supo que hubo una refriega, que hubo Pero X ya, cantidad de este heridos. murió a los 13 días. X cantidad de heridos, y a medida que iban falleciendo les colocaban en la nota marginal el día que murieron y por qué, a causa de qué. Todos hablan de la refriega del 24. El siguiente es Raúl Duarte, murió el 7 de noviembre, tenía 32 años, era enfermo, había nacido en Vélez, y dice, murió de una herida que recibió en la refriega del 24 de octubre. También murió a los 13 días. Manuel Guillermo Acevedo, de 37 años, enfermo, natural de Tunja, murió el 27 de noviembre. Y esto fue el 24 de octubre. Él murió el 27 de noviembre. Murió a los 33 días. Y dice, murió de una herida que recibió en la refriega del 24 de octubre. Como que dicen, eso sucedió el 24 de octubre y toda esta gente murió a consecuencia de esa refriega que hubo. Braulio Córdoba tenía 51 años, era enfermo, natural de Tocaima, y murió el 3 de diciembre. Ese ya tiene un poco ahí, es un mes largo. Había recibido también una herida en una pierna en la refriega del 24 de octubre. Prácticamente un mes y 9 días después. Y por último aparece Gilberto Vergara, y él murió el 7 de noviembre por las heridas recibidas en la refriega del 24 de octubre. Hay algo curioso ahí. No aparecen sino 8 personas. 8 personas. Entonces aquí viene el primer interrogante, porque dicen que fueron 9. ¿Será que están incluyendo al doctor Marmolejo, que dicen que era un educador? No sabemos exactamente y no encontré más datos que hayan hablado, que hablen de más personas que murieron posteriormente a raíz de lo que sucedió el 24 de octubre. Bueno, se supone que estas 8 personas tuvieron sus exequias común y corriente, ¿no? Común y corriente. Entonces ahí viene la duda, don Jaime, de que mucha gente cree en la fosa común. Nos faltaría investigar, Sí, el nombre de esos. ir al cementerio y buscar entre tantas tumbas antiguas que hay, Si aparece alguien de los donde 8. aparezca alguien, donde encontremos una tumba con esto,
desvirtúa. Descartamos la tal fosa común. Bueno, pero El monumento que existe en el cementerio, ahí deberíamos hacer como una especie de claridad y colocar el nombre de cada uno de ellos. No sé, con una placa, con algo que conmemore y que lo recuerde, porque prácticamente ellos fueron mártires defendiendo los derechos de los enfermos acá en Agua de Dios el 24 de octubre de 1931. bueno, en ese tiempo estaban muy enfrentados, un enfrentamiento duro, bien polarizaba los enfermos en Agua de Dios. Tanto así que unos estaban con el régimen, o sea, con el doctor Mujica o con el doctor Chala, y tanto así que el doctor Mujica, cuando se acabaron las balas, se le acabó la munición a la gente que estaba en el comando, atravesó en un carro y fue le llevó munición. O sea que vea usted cómo estaban de enfrentadas las cosas. ¿Qué puede pensar uno? Si no se encuentra nadie en el cementerio con estos nombres, cree uno que hayan desenterrado, hayan destapado y hayan echado a las personas y no les hayan dejado hacer un funeral. Pero aquí habla de acta de defunción. Sí, acta de defunción. Pero que es muy diferente a... Entonces, por lógica se supone uno que si una persona muere a los 2 días, no van a abrir la fosa común para enterrar a otra persona que murió a los 5 días o a los 20 días. No, sería contraproducente. Sobre todo ese que murió a los 30 y pico días. Exactamente. Entonces, ¿cómo pretende uno Lo cierto es aseverar que fosa común? Pues, todo está en la imaginación de cada cual. Pero esta investigación que se hizo, no, digamos, la investigación que uno puede hacer referente a cualquier hecho acá en Agua de Dios, deja de ser investigación de uno para ser investigación colectiva, porque esto no le pertenece a quien investigó, sino hace parte de la historia del municipio, o Sí. del Lazareto en ese tiempo. A mí lo que me extraña es que tanto Numael Morales, que fue la persona que me dio a mí las declaraciones, cuando él me dijo yo fui testigo presencial, yo fui y le hice una grabación inclusive de 1 hora en cassette, y eso, los principales datos los reproduje en el periódico Plumas del Poder de hace muchos años, pero posteriormente Abelito, el sobandero, que todo el mundo lo conocen, y otras personas de la época también me confirmaban y todos hablaban de fosa común. ¿Por qué sería? No tengo la menor idea ni por qué, ni por qué divulgaron eso, o a quién le convenía decir que era fosa común o que fue fosa común. Y entonces, ¿qué pasó ahí entre ellos y la iglesia? ¿Por qué la iglesia asevera tales cosas? Yo creo mucho en lo que se recogió, porque es, digamos, es como un acta de fe. Mire Edgar, que hace unos años, cuando estaba la doctora Esperanza acá, decidimos hacer un día de la dignidad y el respeto, y decidimos hacer el evento allá en el cementerio frente al monumento de los mártires. Y ese día apareció del archivo del sanatorio, según eso, un acta del juzgado, donde también se desvirtúan las cosas. Yo creo que aquí hay intereses de todo. Otra versión, pues lógicamente con la tragedia y con todo, pero con una versión muy diferente, que como yo la conocí ese día cuando lo estaba María Teresa leyendo, yo dije, pero ¿esto qué es? Si la versión que yo publiqué hace varios años es muy diferente y que me las... Bueno, pero aquí hay de carambola, hay, como se dice, ganancia. Usted, haciendo esa investigación de los fallecidos en la casa coral, encontró otras curiosidades. Así hay muchas curiosidades, pero antes de decir algunas, Jaime, tal vez usted recuerde, mucha gente recordará, que se publicó un folletico que se llamaba El crimen de Agua de Dios, y eso nunca... Yo no lo conocí, la verdad. Ojalá tuviéramos la oportunidad Sí. de que si alguien lo tiene, escarbar allá entre sus cositas viejas
un folletico, supuestamente era un folletico que hablaba el crimen de Agua de Dios referente, haciendo referencia. Yo también a oí ese sobre hecho. ese, inclusive lo publicaron muy reciente, creo que un mes, 2 meses, o sea, ya va a tener 90 años. Imagínense. ¿Dónde estará? Sí. Si es que hay alguno por ahí. Bueno, curiosidades, porque me llamó la atención que extra micrófono usted me contó que había unas curiosidades que había encontrado allá. Mucha gente dirá, bueno, el padre, el beato Luis Variara, lo que hizo, lo que no hizo, pero encontré que el primer bautizo celebrado por el padre Luis Variara ocurrió el 25 de junio de 1904. Bautizó a una niña que se llamó Mercedes Góngora, que había nacido el 19 de junio de 1904, era hija de Modesto Góngora y Claudia Vanegas. Sus abuelos paternos eran Cruz Góngora, los maternos Susana Maecha y la madrina Jacinta Maecha. Esos apellidos son como de la parte, de la parte de rural, de la parte rural, exactamente. como de los Manueles, o también de ese lado. De la parte de la Loma, de todo ese sector, porque esos apellidos me suenan mucho de ese sector. Pero vea usted, este dato curioso, nosotros que nos gusta investigar y leer y todo eso, no lo sabíamos. Sí, no. Pero es que usted es muy acucioso, yo en eso sí le reconozco que usted es, como se dice, muy intenso cuando necesita buscar algo y lo busca y lo analiza para publicarlo, lógicamente. Bueno, todos sabemos, la mayoría sabemos que el primer camposanto quedaba a 2 cuadras de la plaza de mercado, bueno, El Zancudo. El Zancudo. Cuando llegó el padre Miguel Uña, acordaron crear un cementerio nuevo que es el actual. Y suena irónico. El primer cadáver que se sepultó en el actual cementerio fue el del señor Eudoro Valdés. Él era enfermo, murió el 13 de diciembre de 1894. ¿Y cuándo lo inauguraron? ¿Cuándo lo enterraron? Ese día. El día que se abrió. El día que se abrió, el que inauguró, digámoslo, con el respeto, Sí, claro. fue el de Eudoro Valdés, que tenía 52 años, había nacido en Popayán, era hijo de Ignacio Valdés y Camila Vallecilla. Si esa reja tumba por ahí todavía. Ojalá encontráramos. Alguna vez compartimos con usted, Jaime, una lápida que encontramos de Eduardo Cifuentes, pero era más de para acá. Más de para acá. Está ya la entradita. entrando al cementerio a mano derecha. Otra que me llamó la atención, la primera partida de defunción firmada por el padre Miguel Uña fue el de Hortensia Marión, de 20 años, el 31 de agosto de 1891. Ellos llegaron, hemos dicho, a los poquitos días, Llegaron y que yo no deja trabajar. a trabajar. Encomiable la presencia salesiana en Agua de Dios, que hay que quitarse el sombrero ante cualquier evento que ellos hayan realizado, porque son la mano derecha, fueron la mano derecha y seguirán siendo la mano derecha de Agua de Dios. Bueno, otros 2 datos de los más importantes, porque como estamos haciendo Pluma sobre Rueda en compañía con Kelly, pues tenemos cada uno un espacio porque no nos salten tan extensos los programas. Esto sí me llamó la atención, Jaime, y audiencia. En febrero 25 de 1897 murió la señora Narcisa Duarte. Había nacido en Agua de Dios, recordemos, murió el 25 de febrero de 1897, había nacido en Agua de Dios y tenía 100 años. ¿Habían nacido en Agua de Dios? Había nacido en Agua de Dios y tenía 100 años. ¿1800 qué? 97, estamos hablando de 1797.
Todos sabemos que cuando llegaron los primeros enfermos, oficialmente que Sí, fue el 10 de el agosto. 10 de agosto, listo. Pero ya había muchos ya había enfermos. habitantes acá, lógicamente. Y en el camino había muchas Y en casas el dizque camino. construidas por enfermos, donde vivían enfermos. Exactamente. O Entonces, sea que esta señora llegó en 1870 a 1897, 27 años antes. imagínense, ella murió en 1894 y tenía 100 años, o sea, nació en 1797. Y Aguadillas apenas tenía 24 años de haberse fundado. No. Luego de la muerte sí. Sí, Y ella ya tenía 70. Ya era una señora adulta cuando llegaron los primeros enfermos. hay muchos interrogantes que dejan precisamente eso, y uno cree lógicamente lo que aparezca en un libro de función de la iglesia. Claro, pues esa es la Credibilidad, como sí. La notaría. La última para irnos, como dice el cuento. Este señor, Adriano Gómez, Una más persona- conocido como mi querido, recordará en apuntamientos de la Todo un personaje del libro Todo un Apuntamientos, sí. Fue el pregonero durante muchos años, era iletrado. Él murió el 18 de noviembre de 1932. Era casado con Trinidad Benavides, era hijo de Vicente Gómez y Francisca Gutiérrez, natural de Cáqueza. Cuando murió tenía 95 años. Aquí viene la cereza. Es el fundador del Lazareto de Agua de Dios. Fundador siempre le escribían a los que llegaron en el grupo del 10 de agosto. Pero en la única partida de función que averiguamos, el único que figura como fundador del Lazareto es él. Llegó a este en el año 1870 y murió ayer del mal de riñón, o sea, ni siquiera la enfermedad lo mató, murió del mal de riñón. O sea que no aparece ni Antonio Gutiérrez Pérez ni todo el combo que... No. Ese es otro número que tenemos en duda. Unos dicen que 47, otros que 42, que fueron los que llegaron. Con el sacerdote Tito Ruiz, cuando salieron de Topena. Bueno, lo cierto es... Sí, que No, termine. tranquilo. Yo creo que habrá otras oportunidades donde podamos dilucidar un poquito acerca de quién perdió la oportunidad de haber figurado en la historia como fundador de Agua de Dios. Roberto Velandia nos habla de que, por ejemplo, Caupolicán Toledo, por la Que construyó la- ambición del contrato de la plata que recibió, él perdió la oportunidad de haber figurado como fundador Fue el que construyó las chozas, Sí, las claro. primeras chozas en el Agua de Dios. las 37 casas y la capilla, la casa cural y la casa del médico. Él perdió la oportunidad de haber figurado como fundador de Agua de Dios. Y el crédito se lo está llevando Adriano Gómez. Que fue otro de los personajes de la época. Digamos, el estado de Cundinamarca también pudo haber sido, y no fue, porque ellos estaban en otro cuento. Mientras que el que nota la iglesia o la comunidad es Adriano Gómez, por lo que él era un personaje en ese tiempo, era muy conocido, era muy popular. Y para merecer que le hayan escrito que fue el fundador de Agua de Dios, yo creo que fue. Bueno, Por haber llegado en el grupo. lo cierto es que el estado de Cundinamarca en ese tiempo estaba muy desentendido. Yo la única anotación que hago del estado de Cundinamarca y nadie le paró bolas fue que declaró Agua de Dios aldea antes de que llegaran. Y eso nadie le paró bolas. Bueno, Edgar, yo veo ahí un librito, digo, un poco de hojas que parecen un librito con un poco de anotaciones de curiosidades que ni este servidor conocía, ni Ángel María, que somos los que nos gusta auscultar. Ángel María también es acucioso para investigar, es una de las personas que más tiene archivo en Agua de Dios, y yo me he valido mucho. Esa cuestión de las capillas, de los humilladeros. Mire que a mí una persona que ya como de 60 y pico años me dijo, oiga, ¿qué es eso de humilladeros?
que usted dijo por allá abajo en una conferencia en el albergue Espina Pérez, que habían tantos humilladeros en Agua de Dios. Lo que yo digo siempre, gente de Agua de Dios, sobre todo ese margen de jóvenes que están actualmente en Agua de Dios, que no conocen la historia de Agua de Dios. No saben dónde están pisando. Sí, exactamente. Estos artículos que tengo acá, perdonen la publicidad, esto va a ser parte del libro que tengo la intención de publicar, que se llamará Historias, mitos y leyendas de Agua de Dios. Porque aparte de eso, pues también me he dado la tarea de investigar mitos y leyendas de acá, nuestro, nada más. Yo tuve la oportunidad de publicar también Sí, señor. mitos y leyendas. Yo he recorrido mucho, tanto como usted, Edgar, como Ángel María Pucuñame, que será el invitado mío para el próximo, con el que cerraré el ciclo de estos 4 programas, el próximo 4, 8, el 15, el próximo domingo 15 de agosto. Bueno, deseándole a todos que ya estamos dentro del margen de los 151 años de Agua de Dios, pues que todo transcurra en completa calma. Solamente me queda invitar con la ayuda, como siempre, de quienes integramos el stand Rubinís, que maneja la parte también de cámaras, Kelly en la edición y este servidor, pues invitarlos para el programa del próximo domingo. Aquí estaremos en Plumas sobre Ruedas.